Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Terminamos hoy esta serie que hemos estado llevando a cabo durante toda la semana acerca de los héroes de la fe que aparecen en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Hemos hablado, como bien saben ustedes, de Abel, aquel pobre joven que fue engañado y posteriormente asesinado por su hermano, pero antes de morir hizo las cosas decentemente y con el orden establecido por el Señor. Hablamos de Enoc, aquel hombre que caminó con Dios y con Dios se fue. Hablamos también acerca de Abraham, el gran patriarca Abraham, el hombre obediente, sometido 100% a la voluntad de Dios, que nunca cuestionó las órdenes que recibía de parte del Señor. Incluso, como bien saben ustedes, estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, porque así se lo había pedido el Señor, pero sabemos que al final no fue necesario, simplemente fue una prueba. Hablamos de su esposa, una mujer que no podía tener hijos, era estéril, pero el Señor la sanó y pasó a la historia como la primera mujer sanada de esterilidad. Recibió fuerzas y pudo convertirse en madre a pesar de su muy avanzada edad. Hablamos también de Isaac, el hijo de ambos, un hombre que se lo encontró todo, pero que a pesar de que se encontró con una herencia tremenda de parte de su padre, pues también tenía algo muy importante, que el Dios de su padre también se convirtió en su Dios. Otro hijo obediente, sometido a la voluntad de Dios. Hablamos de su hijo Jacob, ¿se acuerdan? El hombre luchador, el hombre que tiene que huir, la persona que a base de muchísimo esfuerzo y sacrificio fue obteniendo todas aquellas cosas hasta que llegó un momento en el que tuvo un encuentro tremendamente con Dios y se le cambió el nombre de Jacob, suplantador, a Israel, el guerrero, el príncipe de Dios. Hablamos nada más y nada menos que de Moisés, el hombre que recibió la ley, la Torá en el monte Sinaí y pastoreó al pueblo de Israel durante largos 40 años. No logró entrar a la tierra prometida, pero pasó a la historia como un hombre también obediente, un hombre que hizo unos milagros, unas proezas realmente extraordinarias, únicas e irrepetibles en la historia de la humanidad. Hablamos también de Rahab, la mujer que ejerció durante mucho tiempo la prostitución, pero se casó con un israelita, con uno del pueblo de Israel llamado Salmón, quedó embarazada, tuvo a Booz, de Booz vino Obed, Obed vino Isaí, de Isaí vino el rey David, y por toda esa línea genealógica nacería nada más y nada menos que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ayer hablábamos acerca de Samuel, el gran profeta de Israel, el hombre que tuvo el honor de ungir nada más y nada menos que a los dos primeros reyes de Israel, al rey Saúl, al rey desobediente, y al rey más cerca del corazón de Dios, el rey David, el dulce cantor de Israel. Y hoy quiero hablar de David porque también su nombre aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 32. David, un joven pastor de ovejas, un joven obediente, un hombre que cumplía todas y cada una de las órdenes de su padre, el más pequeño de toda la familia, pero sin embargo fue el escogido por el Señor. Nadie apostaba por él, nadie podría ni siquiera imaginar que llegaría a ser el grandísimo y tremendamente conocido rey de Israel, pero fue valiente, se enfrentó con osos, se enfrentó con leones, mató gigantes, derrotó en muchas ocasiones a los filisteos. Por supuesto, como todo líder, era un hombre con mucho carácter, con mucho temperamento, por supuesto, como todos también, como Abraham, como Moisés y como todos con sus defectos, pero eran tantas las virtudes que este hombre tenía que apenas nos vamos a parar para hablar de sus defectos, porque cuestionar a estos grandes hombres de Dios me parece sinceramente una injusticia. Sí, sabemos que tenían defectos, sabemos que tropezaron, cayeron y pecaron, pero también sabemos, y hay que decirlo, que supieron levantarse, fueron restaurados por la mano del Señor y fueron personas que pasaron a la historia, y si no, aquí lo tenemos en la Biblia, hombres de fe, un ejemplo a imitar, un botón de muestra, una inspiración para todos y para cada uno de nosotros. David fue una persona que se dejó tratar por el Señor desde muy jovencito, una persona que esperó el momento idóneo. Tuvo la oportunidad en varias ocasiones de quitarse de en medio a su peor enemigo,
al rey Saúl, pero no lo hizo, porque él sabía que Dios se iba a encargar de quitar a Saúl y de levantarlo a él cuando llegara su momento correspondiente. Y yo veo en David que esta lección de saber esperar en el Señor es algo que estaba muy enraizado a su personalidad. Y es algo que lamentablemente le falta a muchísimos creyentes. Siempre quieren hacer todo deprisa, a la carrera, improvisando, no sabiendo adaptarse a los tiempos establecidos por el Señor. Algunos incluso ni siquiera se quieren preparar, ya quieren ponerse a pastorear una iglesia, a irse por el mundo de misioneros, y eso es un gravísimo error. Cuando una persona no ha sido previamente tratada por el Señor, puede ser una auténtica, si me permiten la expresión, una auténtica bomba de relojería. Una persona que puede tener talentos, no los pongo en cuestión, puede tener muchos dones, pero al no haber esperado en el Señor pacientemente, al no haberse dejado tratar por el Señor, puede ser una persona que con su carácter haga más daño que bendición y beneficio a las personas a las cuales va a ministrar. David supo esperar el momento. Cuando mató al gigante Goliat, supo esperar. Antes de ocupar el trono de Israel, supo esperar. Antes de trasladar su gobierno, su trono de la ciudad de Hebrón, donde fue 7 años rey, supo esperar antes de llegar a la ciudad de Jerusalén. Y las veces que se precipitó, le salió el asunto mal. Cuando se precipitó tratando de llevar aceleradamente el arca de la alianza montada o puesta en aquellos carros tirados por bueyes, se equivocó, se precipitó, porque esa no era la forma establecida por el Señor que se tenía que llevar el arca, sino sobre los hombros de los levitas. Se precipitó cuando hizo aquel censo deprisa y corriendo. Estuvo a punto de hacer un daño terrible a la casa de Nabal. Menos mal que su esposa Abigail lo detuvo y fue capaz de reaccionar en ese caso positivamente. Es decir, hay un conjunto de características en la vida de David, todas y cada una de ellas muy interesantes. De todo podemos aprender, incluso hasta de sus defectos, de sus debilidades, incluso hasta de sus pecados. Pero mis queridos hermanos, sobre todo hay una cosa que me llama mucho la atención. La Biblia lo llama el dulce cantor de Israel. Descubrió el poder de la alabanza. Era un músico extraordinario que con su arpa hacía retroceder a los demonios. Así como hay gente que con su música atrae a los demonios, David tenía la característica que con su música espantaba y alejaba a los demonios. Esa debe ser una de las características de una música de Dios, de una música que no levanta al hombre, que no atrae a la carne, sino que la aleja, y lo que hace es que levanta el espíritu del ser humano para que alabe y glorifique al Señor. David es un hombre que también como padre tuvo sus debilidades, a veces no tuvo esa autoridad en la casa que a veces tenía en el campo de batalla, pero vamos a quedarnos en esta mañana con lo siguiente. Fue el hombre más cerca del corazón de Dios. A pesar de sus fallos, a pesar de sus errores, a pesar de sus grandísimos pecados, pasó a la historia no solamente como el dulce cantor de Israel, el que compuso más de 70 salmos que tenemos en nuestras Biblias, sino llegó a ser el hombre más cercano al corazón de Dios. Un hombre sensible, un hombre obediente, un hombre sí, con mucho temperamento, con mucho carácter, como todo buen líder, pero en el fondo un hombre que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Y eso tiene que ser algo fundamental en nuestra vida, amar a Dios. Algunos se acercan a Dios, algunos vienen a Dios en momentos de necesidad y después, una vez resuelto el problema, una vez cubierta la necesidad, se marchan y vuelven otra vez a lo mismo. David no. David era un hombre que se caía, se levantaba y seguía adelante sirviendo aún con más fuerzas y con más entusiasmo al Señor, porque lo amaba. Y una persona que ama a Dios es una persona útil en las manos del Señor. De ahí que el primer y más grande mandamiento de la Biblia sea: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. De ahí viene todo. De ahí viene la obediencia, de ahí viene la fe, de ahí viene el servicio, de ahí viene absolutamente todo. Pero la base y el fundamento tiene que ser el amor a Dios, a su persona, a su palabra. La pregunta es: ¿hasta qué punto amamos al Señor? Una vez el Señor Jesucristo le preguntó a uno de sus discípulos, a Pedro: ¿me amas?
Y Pedro, sin pensar, respondía inmediatamente, sí, Señor, tú sabes que te amo. A la tercera vez que oye la pregunta, Pedro, ¿tú me amas?, él recapacitó y se dio cuenta que amar a Dios pues conlleva un esfuerzo, conlleva un sacrificio. Y al final el Señor le dijo, pues no solamente dedícate a apacentar mis corderos, a cuidar a mi pueblo, a esforzarte por los demás, sino que incluso tienes que estar dispuesto a extender tus manos y ir a donde tú no quieras ir. Y dice la Biblia en Juan capítulo 21 que esta es una forma como el Señor le mostró la muerte que experimentaría, es decir, por crucifixión. Amar a Dios, amigos y hermanos, es una prioridad fundamental, no es algo opcional, es algo obligatorio. Pero amar a Dios implica muchas veces renunciar a nuestra agenda personal. Amar a Dios implica muchas veces dejar cosas que a nuestra carne le gustaría hacer o tener, pero que por amor a Dios las dejamos. Pero no con ese dolor tremendo de decir, bueno, pierdo algo bueno, sabe Dios para qué. No, cada vez que obedecemos al Señor y le amamos y le ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida, os puedo asegurar que cualquier cosa que hayas tenido que dejar, cualquier persona de la cual te hayas tenido que distanciar, te vas a dar cuenta que ha merecido la pena. Porque el Señor Jesucristo dijo que cualquier persona que haya dejado algo por Él, familiares, amigos, parientes, trabajos, etcétera, por amor a Él, recibirá 100 veces más en esta vida y en la otra vida, la vida eterna. David era un hombre que amaba a Dios. De eso no nos cabe la menor duda. Amaba al Señor. Por eso se esforzaba. Por eso peleaba aquellas batallas que ayudó al pueblo de Israel a vivir en estabilidad, en paz con sus vecinos, para que después su hijo Salomón pudiera construir casa a Dios, el primer templo de Jerusalén en el monte Moriah. Amados hermanos, él no vio el deseo de su corazón cumplido. ¿Y cuál era ese deseo? Construirle una casa al Señor. Él sentía en su corazón que tenía que levantarle un templo a Dios. No vio el deseo cumplido, pero ayudó a su hijo Salomón, colaboró con él, con dinero, con materiales, con los planos, con los instrumentos musicales, etcétera, para que su hijo pudiera terminar la obra que él nunca pudo comenzar. Y aquí también vemos una actitud muy importante. Hay gente que lo quiere hacer todo, impidiendo a los demás que también colaboren con él en la realización, en el cumplimiento de sus sueños o de sus objetivos. Tenemos que partir de la base que tenemos que aprender a complementarnos y no a competir los unos contra los otros. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, dice, yo planté, Apolos regó, pero en definitiva, el que se lleva la gloria no es el que siembra, no es el que recoge la semilla, la cosecha, sino Dios que da el crecimiento. Dios nos ha llamado a hacer algo, vamos a hacerlo con gozo, con alegría, gozándonos en lo que estamos haciendo, disfrutando, demostrándole al Señor que le amamos. Y si vemos el resultado del trabajo, gloria a Dios. Y si no lo vemos, gloria a Dios exactamente igual. Porque en el fondo lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro llamado. Y al final de la carrera, estar satisfechos porque hice todo lo que Dios me pidió que hiciera y dijera. Y si otro tal vez se lleva el reconocimiento, la gloria, el aplauso, etcétera, etcétera, daremos gloria al Señor. Porque no hacemos las cosas en esta vida para llamar la atención hacia nosotros mismos, sino hacia el Señor. Y quiero terminar en esta mañana diciéndoles algo. Cuando el rey David mató al gigante Goliat, su objetivo no es que lo admiraran a él, que lo aplaudieran a él, cosa que sucedió, pero ese no era su finalidad. Ese no era su objetivo. Su finalidad, su objetivo es que, primero, los filisteos supieran que no se pueden meter con el Dios de Israel ni con el ejército de Israel. Que todos los enemigos supieran que cuidado con tentar, cuidado con desafiar el poder de Dios. Pero también su objetivo era que en su pueblo, que en su familia, que en Israel, todos, desde los más importantes, los soldados, hasta el mismo rey Saúl, hasta el más pequeño, supieran que el Dios de Israel es el único, verdadero y poderoso Dios. Ese era su objetivo, exaltar, levantar el nombre de Dios. Y esa tiene que ser nuestra meta, que la gente lo mire a Él, que lo glorifiquen a Él,
Que no seamos siempre el punto de atención y parece que nosotros somos lo más importante y al final casi como que le estamos robando la gloria al Señor. Que Dios nos libre de semejante disparate y de semejante barbaridad. Que pasemos desapercibidos nosotros, no pasa nada, pero que nunca jamás pase desapercibido el Señor. Hermanos y amigos, vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos dé a todos un día de victoria, un día de bendición, y podamos, como David y como todos estos personajes de la Biblia, honrarle, glorificarle, servirle y sobre todas las cosas que Él sea siempre el centro de atención. Oramos, mis queridos hermanos. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana porque tú eres nuestro Dios. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta tu venida. Yo te ruego, Señor, que tú nos guardes, como guardaste a David tantas veces en el campo de batalla. Cúbrenos, Señor, con tu preciosa sangre, con tus manos poderosas, rodéanos, Dios mío, y que como David te amemos, te adoremos, te respetemos, y que estemos dispuestos a hacer cualquier esfuerzo, cualquier cosa que tú nos ordenes hacer por amor a tu nombre. Nos sometemos a ti, y te damos hoy gracias por todos estos personajes de tu palabra de los cuales hemos estado hablando y reflexionando. Ayúdanos a imitar su fe, a seguir su ejemplo y presentamos nuestra vida como instrumentos en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan todos ustedes un día lleno de la paz y de la bendición del Señor.